Estamos en comunicación con el doctor Miguel Piedecasa, sin duda un referente de lujo para el tema que vamos a tratar y tiene que ver con las tendencias en el seguro contra la responsabilidad civil, los consumidores de seguros. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Fernando lo saluda. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Bien, bien, un gusto estar charlando nuevamente. Ahí compartimos alguna conversación recientemente en un curso en la Asociación de Abogados, también estuvimos en el Congreso de Derecho de Seguros en Paraná, y justamente plantear esto, ¿no? Hacia dónde está yendo las tendencias en materia de derecho civil vinculados al seguro y aquellas cosas que los productores de seguros tenemos que tener especialmente en cuenta. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la entrevista. En segundo lugar, después de la sanción del Código Civil y Comercial, desde mi perspectiva, ha quedado claro la posibilidad de ubicar al seguro en dos modelos contractuales generales, que son el contrato paritario o el contrato de consumo, y en el medio considerar al seguro sujeto a las reglas de los contratos celebrados por adhesión. Estas tres definiciones nos van a permitir abrir las puertas de un análisis diferente, según sea contrato paritario, contrato de consumo y la modalidad, según sea de liberación individual de cada contrato o celebrado por adhesión. El contrato de seguro es un contrato normalmente celebrado por adhesión, de manera tal que ya aparecen ahora en el ámbito de las reglas toda la carga de la predisposición del clausulado, esa interpretación contrapredisponente que la jurisprudencia y la doctrina había recogido, ahora están en el código, esa necesidad de contemplar que las cláusulas deben tener un fundamento técnico y jurídico razonable, fundado, porque ahora el clausulado puede ser abusivo sin necesidad de ser contrato de consumo, ¿no? Porque si es celebrado por adhesión, también el régimen de las cláusulas abusivas es muy similar al que tienen los contratos de consumo. Y en el caso de que el seguro sea considerado de consumo, se abren las puertas de la aplicación de las normas más favorables al consumidor en virtud del artículo 1094 del Código Civil, con lo cual, para mí, acá hay uno de los temas conceptuales más importantes. ¿Por qué? Porque aparecen con mucha intensidad el deber de información, las cláusulas abusivas y las figuras como, por ejemplo, el daño punitivo, que son típicas del derecho del consumo. Y todo esto debe ocupar nuestro estudio desde la empresa, desde los productores, y también en una cultura ciudadana de entender cuáles son también las cargas, deberes del contrato de seguros, porque esto hace a un contrato muy específico, con particularidades muy especiales, que por lo tanto no pueden ser descartadas. Y en relación a los productores y a las empresas, hay un tema que es un tema muy importante, que es el artículo 1725 del Código Civil y Comercial, que trata la llamada responsabilidad agravada en aquellos contratos donde por la calidad de los agentes, en este caso la empresa, el productor, tenemos que tener una diligencia, una experticia y una prudencia mayor que la del ciudadano común. Entonces, a mí me gusta señalar que la condición especial de los agentes, o sea, la empresa o los productores, hacen que este artículo sea una norma de notable trascendencia en la comercialización y las consecuentes responsabilidades. Particularmente, y lo mencionaba, cómo ha tomado mayor preponderancia esto relacionado con el deber de informar, donde recientemente, por ejemplo, tuvimos un fallo de la Corte de La Pampa que se pone, digamos, por encima de un concepto tradicional del seguro, el de la mora automática. No dio por válido la anulación de una póliza que tenía 2 cuotas caídas porque no hubo una especie de preaviso al asegurado, y tuvimos otro caso también con otra cláusula común para los productores y para el mercado, que fue la de prorrata, pero que también en este caso
por no estar muy clara o expresamente puesta en el frente de póliza como una advertencia, la dieron como inválida. Sí, ese es el caso Auber del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, pero es un precedente que tiene una reflexión. Es más importante la reflexión que nos deja el precedente, porque dice, son tan graves los efectos del incumplimiento que tienen que estar debidamente informados, internalizados por el contratante consumidor. Yo creo que acá hay un concepto que nosotros tenemos que empezar a analizar, que es el llamado de transparencia sustancial. El concepto de transparencia sustancial hace que el deber de información no se agote con un lenguaje claro y sencillo, sino que nosotros necesitamos que la persona que contrata en su calidad de consumidora comprenda, esto está en el artículo 1100 última parte, comprenda los efectos y riesgos y quién se hace cargo de esos efectos y de esos riesgos. Cierto es que el tema de la suspensión de la cobertura por falta de pago de la prima, desde mi punto de vista, tiene una norma muy clara en el artículo 31 de la ley 7418. No debemos proyectar el fallo más allá del caso concreto, porque para desplazar esta norma, que por su letra y naturaleza es de orden imperativo, nosotros para desplazar esta norma necesitamos, desde mi punto de vista, una declaración de inconstitucionalidad, porque hay una cuestión que es importante. Una cosa es considerar una cláusula abusiva, pero en este caso la regla no está establecida en una cláusula más allá de que se refleje contractualmente, sino en una norma inmodificable de la ley de contrato de seguro. Entonces, el fallo en concreto merece diversos análisis, pero esto no nos debe impedir entender que en el momento sociohistórico que estamos viviendo, el deber de información es central en la contratación, fundamentalmente cuando son seguros de consumo. Esto independientemente, como digo, de que considero que la suspensión de la cobertura por falta de pago de la prima no podría plantearse como abusiva, porque estamos hablando de una conducta establecida por una norma inmodificable. Vuelvo a decir, independientemente de que esté reflejado como cláusula en el contrato. Ahora, esto nos lleva indefectiblemente a analizar también la necesidad de adecuación o ayornamiento a estos tiempos de la ley de seguros, la evolución que ha tenido desde el mero tema de comunicaciones, ¿no? De todo lo que hoy es comunicación por sistemas digitales, que el WhatsApp y qué sé yo, son cosas que por ahí, sin duda, una ley que tiene un origen hace casi 70 años, creo que es necesario rearmarla, al menos. Sí, yo creo que la ley es producto del gran maestro Alperín, ¿no? De un anteproyecto, luego una comisión revisora de altísimo nivel, pero bueno, sí, hay un nuevo Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial considera la ley de seguros como complementaria, y por lo tanto nosotros necesitamos revisar y adecuar el texto de la ley 7418 al Código Civil y Comercial, para que no tengamos estos desfasajes normativos que lo único que producen es incertidumbre y mayores costos para las empresas y los consumidores. Yo creo que una norma clara, debidamente articulada con la estructura jurídica del código, es algo absolutamente necesario. De hecho, era una ley en su momento muy lograda, felicitada, solamente tenía artículos modificables en favor del asegurado, no tiene artículos modificables en favor del asegurador, pero sin embargo entendemos que ha quedado muy atrasada. O sea, la ley tiene un altísimo valor, es la obra, vuelvo a decir, de uno de los grandes maestros del derecho y después de un conjunto de juristas, y nos ha dado a nosotros una estructura normativa muy sólida, muy valiosa. Pero bueno, hay un nuevo Código Civil, el derecho ha cambiado, la realidad ha cambiado, la contratación ha cambiado, hoy no tenemos ya casi contratos papel,
estamos en el ámbito de la contratación electrónica o digital, la firma no es más manuscrita, sino estamos con la firma digital casi en todos los ámbitos. Necesitamos la comercialización a través de canales que no son los tradicionales. Entonces todo esto debe ser receptado, tratado, y la norma de conducta debida establecida con claridad en una ley. Yo creo que hay que hacer honor a la ley que tenemos, porque es una gran ley, pero bueno, ha llegado el tiempo de adecuarla, de modificarla razonablemente, y esto, digo, es en beneficio de todos. La empresa va a tener mayor certidumbre y menores costos, y lo mismo el consumidor de seguros cuando se da un seguro de consumo. Particularmente, y basándonos en esos casos, ¿no?, donde el derecho está considerando, y lo dice, a determinadas coberturas como contrato de adhesión, hoy, por ejemplo, plantear un artículo 12, creo que debe ser de los que más casos he visto de proyectos de modificación que se han presentado a través de las cámaras, el tema de los 30 días del asegurado para rechazar la póliza, que ni entiende qué dice. Sí, igualmente yo creo que hay que ir, vuelvo a decir, con mayor profundidad. Nosotros tenemos que darnos un debate primero, sobre el deber de información en la etapa que usted está señalando, de preparatoria del contrato, pero más allá de eso yo digo que el tema es discutir el contenido de ese deber de información, porque por más que usted haga una norma reglamentaria que se compadezca con las necesidades del negocio, va a tener siempre que respetar ese principio de comprensión sustancial. De lo contrario, vamos a tener problemas como tenemos hoy. Acá hay una gran definición. El deber de información es equivalente a comprensión cabal y real de los efectos del contrato. Y este es un tema muy profundo, muy interesante, y lo único que tenemos que hacer es adecuarlo al negocio, adecuarlo al contrato, y de esa manera eliminar riesgo, eliminar problemas, porque la consecuencia individual en lo contractual no sería tan problemática, porque bueno, en definitiva está relacionada con un contrato. Ahora, la consecuencia colectiva, la imposición de un daño punitivo en virtud del incumplimiento reiterado. Sí, y justamente encontramos distintos fallos donde los jueces tienen distintos criterios respecto de qué es lo que debiera considerarse fundamental, incluso mencionando que tal vez debieran estar expuestos claramente en el frente de póliza. Y digo, si cada una de esas cosas en distintos fallos fueran el frente de póliza, tendríamos que hacer una especie de lista sábana. Claro, acá hay una cuestión importante que es bueno señalarlo. Nosotros tenemos un órgano de control con facultades reglamentarias, y por lo tanto podemos utilizar esas facultades reglamentarias para darle un contenido adecuado a la ley. Yo en esto creo, es mi punto de vista, creo que la superintendencia no ha seguido, por ejemplo, el camino del Banco Central de la República Argentina, que tiene una especie de código reglamentario de los usuarios de servicios financieros. Entonces, nosotros tenemos caminos para mejorar la situación aún sin reforma legislativa. Pero bueno, son consideraciones que uno realiza. Doctor Piedecasas, Marcelo Debe lo saluda. Acá Ernesto Bodenheim me dice, qué excelente la ponencia del doctor Piedecasas. Eduardo Facino, excelente la exposición del doctor Piedecasas. Agradecerle realmente el tiempo que nos ha brindado. Sabemos que usted es candidato al Consejo de la Magistratura, que en la semana lo vemos porque lo estamos siguiendo por redes. Está presente en cuanta ciudad de nuestro país lo recibe. Así que le agradecemos especialmente nos haya dado estos minutos para salir al aire. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, siempre es un placer. Estamos de campaña, sí, tratando de convencer a la abogacía argentina de que nos acompañe el 18 de octubre, pero bueno, no es materia de este programa, pero es bueno para nuestros colegas invitarlos a participar y acompañarnos con su voto el 18 de octubre. La abogacía elige sus representantes. Nosotros desde este medio apoyamos la lista 3, así que de nuevo, doctor Miguel Piedecasas, gracias por haber participado hoy de nuestra emisión. Un abrazo grande.